Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política y de la situación que estamos viviendo día a día es nuestro objetivo. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por ser responsables. Porque si no están viendo en estos momentos, aunque algunos ya han salido a hacer deporte y otros a dar la huertita, gracias por compartir este tiempo de televisión. Con responsabilidad, hay que hacer deporte, hay que pasear, hay que desestresarnos, hay que convivir, pero con mucha responsabilidad y con mucha seguridad. Tenemos que protegernos y tenemos que protegernos nosotros, que a su vez protegemos a los demás. Que tristemente y lamentablemente hemos perdido demasiadas vidas por este maldito virus y por la ineficacia por parte también de la actuación que se tenía que haber llevado a cabo. Don Juan Santana, muy buenas noches. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estamos? Yo creo que también que debemos de darle las gracias a la sociedad porque han cumplido, ¿no? Yo creo que han cumplido, hasta aquí han cumplido con quedarse en casa, con este confinamiento y bueno... y se están desmadrando. Hay no una es parte una mayoría, desmadrada, pero se están desmadrando. Hay una parte que está desmadrada que parece ser que no entienden que debemos de tener esa, digamos, tener bastante bien claro cuando salimos a la calle, esos 2 metros de distancia, no acercarnos muchos a los niños y tener, no sé, yo creo que hay un desmadre, como tú dices, que ojalá... Y a mí me está preocupando, incluso el alto índice y sobre todo de número de personal sanitario que están actualmente contagiados con este maldito virus. Y la verdad que tenemos que preocuparnos y esto que hemos hecho de aquí para atrás, de salir, a aplaudir, ahora salimos a caminar, pero ahora tenemos que responderle. ¿Y cómo respondiéndolos? Pues guardando las medidas de seguridad, preveniendo y llevando a cabo que haya menos ingresos y si no hay ninguno mejor todavía y desgraciadamente que no haya una víctima más que se lleve este maldito virus, así de claro. Y que seamos entre todos, porque la verdad es lamentable y cada noche el pensar las pérdidas humanas que hemos tenido, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es preocupante. La verdad es que sí, que ojalá que paremos aquí ya todo esto, ¿no? Y que podamos emprender, Paco, ya pues, dentro de esa escalada o desescalada, emprender pues ya esa monotonía que teníamos de siempre, ¿no? Y volver a recuperar la economía que teníamos en Canarias. Efectivamente, pero por eso esa economía pasa por activar nuestra mayor industria. Y la mayor industria, fíjese usted por dónde, es el turismo. Y la verdad que uno de los potenciales turísticos que tiene Canarias es el Reino Unido, es Inglaterra, el que es uno de los turistas más que visita, entre ellos y los alemanes. Canarias, pues fíjese por dónde los datos han disparado en Alemania, que ha superado, está en el ranking, el número 1 de fallecimientos de toda Europa, y eso es muy preocupante. Pero bien, pero vamos a hablar también de la situación y sobre todo de la situación económica y la situación de Canarias. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a don Pablo Rodríguez, que es diputado regional por Coalición Canaria. Muy buenas tardes, don Pablo Rodríguez. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, dentro de lo que cabe bien, sabiendo que, bueno, preocupado por la situación y sabiendo que mucha gente lo está pasando mal, pero bueno, en la salud estamos bien. Don Pablo Rodríguez, estamos saliendo de esta pandemia, porque la verdad que esta lagra, pues, y lo podemos buscar más calificativo a este maldito virus, el coronavirus, pero ahora tenemos por delante, sin olvidarnos que todavía tenemos a este virus danzando por todas las esquinas, tenemos otro reto importante y es la recuperación económica, volver a la actividad económica y activar la mayor industria que tiene Canarias, que es el turismo. Sí, efectivamente. Teniendo claro que la prioridad es la salud de las personas, es de alguna manera pues protegernos de esta pandemia, sabiendo también que hasta que no haya una vacuna, pues no hay una protección total y eficiente del mismo, con lo cual hay que ser
enormemente prudentes, y los ciudadanos lo tenemos que hacer en primer lugar, y creo que lo estamos haciendo, pero es verdad que tras la pandemia, tras la crisis sanitaria, hay una crisis económica y social de enorme magnitud. Para Canarias sobre todo porque tenemos una dependencia importante del sector turismo, como bien has dicho, pues un 40% de los empleos que tenemos los canarios dependen directamente del turismo, pero si hablamos de empleo indirecto, pues probablemente las cifras son muchísimo mayores, es decir, al final todos los sectores económicos en Canarias tienen cierta dependencia del sector turístico, y eso pues es preocupante en este momento cuando estamos con el turismo a cero. Es decir, a día de hoy el turismo está parado a cero y evidentemente pues va a costar arrancar. Pero por eso nosotros hemos planteado desde nuestro grupo, desde Coalición Canaria, hacer actuaciones de manera inmediata, es decir, tratar de actuar cuanto antes para no solamente tener medidas paliativas, es decir, medidas asistenciales para aquellos que lo están pasando mal, que son importantes desde luego, sino tener medidas de reactivación de nuestra economía, buscando también activar otros sectores que dependen de nosotros exclusivamente y por supuesto estar preparados para ser los primeros en activar el turismo, que como todos saben, y además usted lo ha dicho muy bien, no solo depende en este caso de Canarias, sino depende también de los mercados exteriores que nos envían turistas, ¿no? Y eso pues va a ser algo más complejo. La verdad que sí, y sobre todo esa recuperación en esos países potenciales turísticos para Canarias, y no solo eso, a ver cómo vamos a controlar la entrada de turistas en Canarias. Cuando hablamos de la valoración de cómo ha actuado el gobierno, siempre está lo fácil. Ahora lo que toca es arrimar el hombro y apoyar al gobierno y sacar a todo esto adelante. Pero hay una asignatura pendiente, parece que dependemos más de lo que nos marca el gobierno de la nación que el propio gobierno en Canarias. Bueno, efectivamente coincido con usted en ambas apreciaciones. Es decir, por un lado es verdad que ahora toca arrimar el hombro, es verdad que nuestro papel en este tiempo está siendo de ser propositivos, de plantear propuestas para salir adelante, para sacar esto adelante, pero también es verdad que el gobierno, tanto el de España como el de Canarias, pues se han equivocado en muchas ocasiones, no han sido los certeros que nos hubiese gustado, y encima muchas veces han generado falsas expectativas a la ciudadanía, algo que me parece enormemente grave. Y eso también hay que decirlo, y no es incompatible arrimar el hombro y ser propositivo con decir cuándo se equivocan. Es decir, pongo dos ejemplos. En Canarias empezó esta crisis sanitaria con una consejera de Sanidad que se equivocó enormemente y en muchas ocasiones y terminó siendo cesada. Eso tampoco puede pasar por alto. Es decir, una consejera del máximo nivel del gobierno terminó siendo cesada en medio de esta crisis sanitaria, con lo cual algo no se hizo bien. Y en el ámbito estatal se ha sido enormemente ineficaz a la hora de dar una respuesta correcta, efectiva y justa a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas que tenemos en el país, que tenemos en España y que también hay en Canarias, que en Canarias, por ejemplo, son el 80 o el 90% de nuestro tejido productivo. Quienes generan empleo en Canarias son pequeñas y microempresas, autónomos, que evidentemente en esta situación han sufrido de manera muy clara, y a ellos la verdad es que se ha sido muy ineficaz a la hora de dar ayudas. Se han anunciado muchas ayudas, pero al final lo que único ha llegado en muchos casos es la cuota de autónomos hasta el otro día. Yo creo que eso, si no lo decimos, tampoco estamos siendo justos a la hora de hacer nuestro papel. Efectivamente. Hombre, don Pablo Rodríguez, el cese de la consejera de Sanidad por parte del Pacto de las Flores, no sé quién presionó más o presionó menos, pero ahí estaba ese enfrentamiento interno que conllevó al cese de esta señora, conllevó a recuperar a aquellas personas que estaban en el anterior gobierno
que gobernaba Coalición Canaria, por lo cual muy mal encaminado el anterior gobierno en materia de sanidad no iba encaminado. Pues efectivamente, al final la solución temporal para pues tratar de llevar esa consejería tremendamente importante en una situación tremendamente grave como es esta de la crisis sanitaria, pues ha sido recuperar los cuadros de dirección que teníamos nosotros en el último mandato. Desde luego eso es una muestra de que porque efectivamente nosotros, más allá de dónde milita cada uno o más allá de dónde a quién vota cada uno, elegimos a profesionales que estaban enormemente capacitados, y esos profesionales pues los quitaron por colocar a otros de su mismo partido, de sus mismas siglas políticas, resultando finalmente pues una ineficacia en la gestión que lo tuvieron que admitir con el cese de la consejera. Es evidente esta cuestión. Y insisto, esto es lo que es realmente preocupante, es decir, en una situación de crisis como esta, insisto, hay que arrimar el hombro, pero también hay que ser responsable de las decisiones que se toman, y también hay que ser muy serios y rigurosos a la hora de tomar esas decisiones. Don Pablo Rodríguez, nos acompaña en los platos de Canal 4 TV nuestro compañero Juan Santana. Buenas tardes, don Pablo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos cordiales. Don Pablo, hemos visto en prensa que en estos días, ¿no?, posiblemente en la nueva reunión de ministros, pues va a haber un nuevo plazo de prolongación del estado de alarma. Y hemos visto en prensa, como le digo, que el Grupo Canario pues se va a extender. ¿Sabemos algo? Sí, nos vamos a extender. La decisión la tomamos en el día de ayer por dos motivos. Primero, por la ausencia de diálogo. Creo que el gobierno de España, y en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene la máxima responsabilidad para buscar acuerdos y lograr grandes consensos. Es decir, los demás tenemos que tener también responsabilidad en estar predispuestos a esos acuerdos, pero el que más responsabilidad tiene es el presidente del gobierno. Y la realidad es que no hemos tenido ni una llamada, ni una invitación al diálogo y al acuerdo, y creo que eso, insisto, no es para nada positivo. Y lo segundo es que en esta crisis nos preocupa la forma de gestionar que tiene el gobierno de España de plantear una recentralización de competencias. Creo que España ha trabajado durante varias décadas en una descentralización de las competencias en sus autonomías, y creo honestamente que ha sido un éxito. Y ahora lo que se plantea es pues tomar decisiones desde el gobierno central sin contar con las autonomías. Pongo dos ejemplos muy sencillos. Uno es los datos positivos, por razones distintas, que tiene Canarias de afección del coronavirus, que no se tienen en cuenta a la hora, por ejemplo, de la desescalada, que evidentemente si la dirigiera el gobierno de Canarias sería muy distinta a si la dirige el gobierno de España. Y la otra cuestión fue al principio de esta crisis, el gobierno de España asume el mando único y la competencia exclusiva de la compra de material de los EPI para el personal sanitario de todas las comunidades autónomas. Un rotundo fracaso que de alguna manera nos retrasó hasta 15 días la llegada de ese material a las distintas comunidades autónomas. Es decir, al final las comunidades autónomas pudieron comprar de manera directa, llegó antes el material y se equipó tarde, eso ya es reconocido por todos, a los profesionales, a los excelentes profesionales sanitarios que tenemos en nuestros centros de salud. Y eso, desde luego, es porque se improvisó recentralizando competencias. Don Pablo Rodríguez, una de las medidas que quieren llevar a cabo, y en este caso, para poder haber inversión social, sobre todo, es el que se pueda gastar los superávit que han tenido por parte de todas las administraciones, llámese gobierno regional, el cabildo y los diferentes ayuntamientos de todo el archipiélago, entre otras medidas, hablando de Canarias. ¿Cómo ve que el gobierno abra esa mano y se pueda gastar ese superávit? Pues algo absolutamente necesario, y además
tremendamente justo. Mire, muchas veces hablamos de planes extraordinarios y los hay y además son necesarios, pero en este caso el mejor plan que nos pueden ofrecer ahora mismo tanto el gobierno de Canarias como el gobierno de España es poder gastarnos el dinero que tenemos. No estamos pidiendo nada, sino el dinero que tenemos, es decir, el dinero que tiene los ayuntamientos de Canarias, el dinero que tiene los cabildos de Canarias y el dinero que tiene el gobierno de Canarias en los bancos, y que hoy no, el gobierno de España, por sus reglas de gasto, no permite gastar. Es decir, ya eso sería, estamos hablando de aproximadamente más de 2.000 millones de euros, que desde luego sería un impulso importante para recuperar y reactivar la economía. Y el segundo plan, que sería espectacular también desde el punto de vista de la eficiencia, es que el gobierno de España nos dé lo que nos debe. Estamos hablando también de más de 1.500 millones de euros que en inversión nos debe el gobierno de España, con algunos casos, con sentencias firmes, como el caso del convenio de carreteras del año 2006, y que desde luego provocaría otra inyección de dinero en inversión potentísima en estos momentos, muy necesaria. Fíjense, no estamos pidiendo nada nuevo, no estamos pidiendo fondos extraordinarios, estamos pidiendo que nos dejen gastar lo que tenemos y que nos den lo que nos deben. ¿Teme usted que por parte del gobierno de España absorban esos superávit y sea quien gestione los superávit? Bueno, eso es lo que parece que quieren hacer. No sé si lo terminarán haciendo, pero hasta ahora, mire, Canarias ha sido de las pocas comunidades autónomas que ha sido muy eficiente a la hora de gestionar su hacienda pública, es decir, es una de las comunidades autónomas menos endeudadas, más saneadas económicamente, y eso, ¿para qué ha servido? Pues ha servido al gobierno de España, en este caso, para compensar con las comunidades autónomas que lo hacen peor, es decir, las que más deuda tienen, las que están peor saneadas, pues esas de alguna manera sirven para compensar, o mejor dicho, Canarias sirve para compensar los malos resultados de otras comunidades autónomas, como es el caso, por ejemplo, de Cataluña o Madrid. Y eso lo ha ido jugando el gobierno de España, no solo ahora, sino desde hace ya unos cuantos años, con el Partido Popular también. Y desde luego nosotros evidentemente creemos en un Estado solidario, pero también creemos que en una situación extremadamente extraordinaria, que además en el caso de Canarias tiene una afección mayor que en el resto del Estado por nuestra dependencia del turismo, como decíamos al principio de la entrevista, pues necesita también medidas extraordinarias. Y aquí, insisto, es de una enorme justicia, porque el superávit que tiene, por ejemplo, el Ayuntamiento de Telde, o que tiene el Cabildo de Gran Canaria, que tiene cientos de millones de euros en la cuenta, no es porque se ganó la lotería, es porque los canarios y las canarias, en este caso los teldenses y los gran canarios, pues hemos ido pagando impuestos y de alguna manera los ingresos han sido superiores a los gastos. Y esos ingresos superiores a los gastos es lo que nosotros ahora pedimos, es decir, como un ahorro, por decirlo de alguna manera, que ahora pedimos, oye, en una situación extraordinaria, lo normal es que tú abras la caja del ahorro para poder utilizarlo de manera, oye, no para malgastarlo, ni mucho menos, eso es evidente que tampoco estamos, sino para utilizarlo en las prioridades ahora mismo, en los servicios esenciales y también en la reactivación económica de Canarias. Pero usted acaba de decir una cosa, don Pablo Rodríguez, acaba de decir que Canarias es un Estado solidario, pero mire, nos vamos a la hemeroteca y nos vamos a los datos. Llegada de este gobierno conformado por Unidos Podemos, Partido Socialista, Unidos Podemos y apoyado por los independentistas, y las primeras medidas que hace, entre otras, es restarle a Canarias 5.000 millones que se lo manda en carretera para Cataluña. Hay que ser solidarios, me parece bien, pero ustedes tienen que ir a través de sentencias judiciales, porque tienen que llevar al propio Estado delante de los tribunales para que le den lo que le responde o corresponde en este caso a Canarias, ni más ni menos. ¿Dónde está la solidaridad de los que cumplen? Son rigurosos en perjuicio porque el derrochador va en beneficio de su comunidad, porque son así, pero ustedes marcando las pautas, marcando las leyes y marcando rigurosamente los presupuestos, ha ido no en perjuicio de la ciudadanía, pero sí no ha habido más inversiones, las cuales se le han castigado a Canarias y se las han llevado para otras comunidades, de la noche a la mañana.
Bueno, no tengo nada que objetar de lo que acabas de decir, porque efectivamente es así. Es cierto, vamos a ver, nuestro pueblo, Canarias, históricamente le ha tenido que costar cada paso que ha dado, pues muchísimo más que a otros, a veces por nuestra lejanía, a veces por nuestra insularidad, pues nos ha costado todo mucho más. Y efectivamente, cada conquista que ha logrado Canarias, que son muchas a lo largo de los últimos décadas y años, han sido con un coste importante, con un esfuerzo inmenso, muchas veces poco valorado, pero ha sido así. Y efectivamente, para firmar un convenio de carreteras, para reclamar recursos que le correspondían a Canarias, pues hemos tenido en muchas ocasiones que ir a los juzgados y en otras ocasiones ser imprescindibles en la gobernabilidad de España, en la mayoría en el Congreso de los Diputados. Es decir, cuando hemos tenido un voto decisivo, que ha pasado unas 4 veces, pues es cuando más casos nos han hecho. No creo que sea casualidad. Es decir, pasó hace muy poco con Rajoy, pasó hace ya un tiempo con Zapatero, pasó también con Aznar y pasó también con Felipe González. 4 veces en la historia el voto del grupo canario, de los nacionalistas canarios, fue determinante en la mayoría del gobierno en el Congreso de los Diputados. Y eso fue las 4 veces que se aprobaron programas y proyectos y planes de inversión en Canarias. Antes no, es decir, cuando no hemos sido decisivos, no se aprobaron. Con lo cual, bueno, te haces una idea de en qué papel en qué lugar, mejor dicho, está Canarias en las prioridades de los partidos que están en Madrid, que gobiernan España y que han gobernado España en todo este tiempo. Efectivamente. ¿El futuro? ¿Qué futuro nos espera a los canarios, don Pablo Rodríguez? Pues yo espero que si se toman las medidas de manera inmediata, las medidas que nosotros entendemos más lógicas, por ejemplo, reactivar la obra pública porque tiene una capacidad inmensa de generar empleo, hasta que se pueda abrir el mercado turístico, el también buscar fórmulas para abrir el mercado turístico antes que nadie y de hecho convertirnos en un destino referente libre de COVID-19. Es decir, hay muchas iniciativas que se pueden tomar, pero entre más tarde las tomamos vamos a tener peor resultado desde el punto de vista social y económico, y eso se va a traducir en pérdida de empleo y en definitiva en pérdida de recursos económicos y de ingresos a las familias. Y por mucho que será importante, pero por mucho que planteemos ayudas y rentas, etcétera, eso no deja de ser evidentemente un parche, una ayuda importante a las familias, pero no la solución. La solución, desde luego, es el empleo, que la gente tenga posibilidad de generar, de tener sus ingresos a través del empleo, a través también de la emprendeduría y poder desarrollarse social y económicamente. Y eso, desde luego, para eso es necesario tomar medidas cuanto antes. Nosotros lo vamos a exigir, las hemos exigido durante este tiempo, hemos presentado un plan con más de 130 medidas al gobierno de Canarias, medidas de este ámbito, prácticamente en todos los sectores, y vamos a exigirle, vamos a seguir planteando al gobierno de Canarias que esto debe ser la prioridad. Una vez resuelto, o al menos encaminado la crisis sanitaria, ahora la prioridad es resolver en Canarias la crisis social y económica. Y para eso el gobierno de Canarias también va a tener que comprometerse a hacer frente común contra el gobierno de España, en el sentido de que el gobierno de España dé respuesta a las necesidades del gobierno de Canarias. Don Pablo Rodríguez, muchas gracias por atender la llamada de Canal 4 TV. Gracias a ustedes, como siempre un placer. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar atendiendo la llamada y acercarnos un poco a la actualidad. Don Pablo Rodríguez, diputado regional por Coalición Canaria. Bueno, que se nos presenta un futuro bastante dentro de lo complicado, pues buscar formas, ¿no? Fórmulas para que, digamos que ese turismo pero es un turismo dependiente, es que vamos a ver, es que estamos hablando de turismo y no es que el único país que tenga el coronavirus o COVID-19 es España, no. Es en el mundo entero. Es el mundo entero, por lo cual
¿cómo vamos a controlar y cómo se van a desplazar esos turistas? Era lo que hablábamos en estos días, de que debería de haber una garantía sanitaria a través de esos procesos de, no sé si... Es que es muy delicado porque, claro, si estamos hablando y nos dicen los profesionales de la medicina que este virus pues tiene una incubación en el cual incluso si tienes indicios te dicen que te quedes en tu casa, que estés en una cuarentena, que hay que hacerte un control. Que hay que esperar 8 o 10 días para saber si eres asintomático. ¿Cómo vamos a controlar? Cuando nos venga un turista que se baje del avión, que le pongamos el termómetro y que diga que no tiene fiebre, pero está incubando. Y los síntomas le vienen a aparecer al siguiente día, los 2 días o los 3 días de estar aquí. Cuando ya está en el apartamento y ha visitado todo lo... Y ya lo... Es que la verdad, a mí me preocupa cómo se va a controlar este tema. Es complicado a la hora de... Por muchas que me digan que hay que activar, que hay que... Sí, sabemos que la situación... Y esto es una lección que tendríamos que aprender y que llevamos diciéndolo desde hace muchos años. Somos un archipiélago, una región dependiente del turismo. No se han preocupado de que podamos tener otras alternativas de negocio, otras alternativas de inversión, otras alternativas de economía. Solo dependemos del turismo. No, desde luego, se han cargado los sectores primarios, se han cargado la agricultura, se han cargado la ganadería, se han cargado la pesca. Y hemos pasado sobre todo el sector primario que yo creo que no sé, volver a coger juicio con el sector primario, yo creo que no lo veremos en tiempo. Sí, creo que no lo veremos en tiempo. Sí, pero todo esto pasa por activar y ponernos al lado del sector primario y buscar alternativas de consumo y alternativas de promoción. Es que yo creo que lo que tenemos que dejarnos de intermediarios y tener un gobierno regional que defienda en todo los intereses de los canarios. Si tenemos que dar un golpe sobre la mesa en Madrid, tenemos que decirle al señor Pedro Sánchez, aunque sea del propio partido del señor Ángel Víctor Torres, no es no. ¿Qué parte del no, Pedro, tú no entiendes? Ya escuchábamos las palabras de Pablo Rodríguez sobre la ineficacia del gobierno de España en este caso. Y eso es lo que tenemos que hacer, y buscar alternativas. ¿Y las alternativas por dónde pasa? Porque hemos visto, y yo pregunto, ¿por qué Canarias, con toda la industria que tiene y todo el sector profesional que tiene del turismo, no tiene un propio tour operador canario que traiga los turistas a Canarias? Somos dependientes de otros tour operadores que especulan con el alojamiento y especulan con la mano de obra. Y yo no sé por qué nunca se han puesto de acuerdo, porque yo veo que no hay un interés por Canarias. Y parte por ahí. Yo no veo que alguien diga, vamos a representar y vamos a buscar qué necesitamos para tener unos productos de primera necesidad, unos productos del sector primario con un coste. Oiga, uno de los principales problemas es el agua. Pero yo veo alternativas para tener un coste menor del agua y no se pone en marcha. Esas son alternativas. Pero vamos a seguir hablando y en este caso llevándolo usted a cabo y acercar lo que está aconteciendo en los diferentes municipios de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Nos vamos a esta ciudad de Telde y nos vamos con doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde. Muy buenas tardes, doña Soledad. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos viendo y la verdad con mucha preocupación la situación. Sí, bueno, yo creo que esta situación nos ha cogido a todos por sorpresa, o sea, una situación que nadie esperaba y no solo lo que ya hemos vivido, sino pues la situación que vamos a vivir a posteriori, pues con las consecuencias que va a conllevar pues este estado de alarma, ¿no? Esta situación, esta crisis sanitaria y la pérdida de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mala situación y el empeoramiento de la situación de aquellos que estaban ya en situación de vulnerabilidad. Yo creo que es preocupante y debemos
aunar los esfuerzos para intentar hacerlo lo mejor posible, para que la gente pues le llegue las ayudas, le llegue pues cubrir las necesidades básicas, y que todo el mundo pues tenga esas necesidades cubiertas en cada uno de los domicilios y de cada uno de los ciudadanos de este municipio, ¿no? Yo creo que esa es la labor, y luego pues el incentivar y el potenciar pues todo y activar toda el área económica, ¿no? Que no va a ser fácil, pero yo creo que hay que ser optimista y que poquito a poco vamos a ir consiguiendo. ¿Cómo está actualmente la relación? La comunicación del gobierno de Telde con las formaciones políticas de la oposición. Bueno, yo decirte que el jueves ya tenemos el primer pleno vía telemática, a través de videoconferencia, y que ya ha habido algunos encuentros en esa a través de esa vía de comunicación, pues tanto juntas de gobierno como juntas de portavoces, y que bueno, que el pleno estaba previsto para hoy, pero dada que ayer fue la junta de portavoces y que la oposición puso de manifiesto pues las discrepancias que tenía con el gobierno en cuanto al tipo de pleno que se iba a celebrar y al contenido que iba en ese pleno, pues decidieron posteriormente, después de la Junta de Gobierno, porque así me lo comunicaron posteriormente, que no fuera el martes, o sea hoy, sino aplazarlo hasta el jueves. Lo convocaban hoy, y así además añadía más puntos, algún punto más que les urgía, ¿no? Y te comento cuáles eran las discrepancias que planteábamos pues las distintas formaciones políticas de la oposición. Pues el tema de que es un pleno de carácter urgente, cuando si vemos los contenidos de ese pleno, son todos contenidos de un pleno ordinario. Entonces no entendíamos cómo en los plenos extraordinarios se podían llevar 18 reconocimientos extrajudiciales de servicios del 2019, facturas que no se tramitaron, expedientes que no se tramitaron en el 2019, el pago de esa factura, y que se llevara ahora, ¿no? No lo entendíamos, porque bueno, el estado de alarma se decretó en marzo, y en el 2020 se celebraron plenos, o sea, se celebraron plenos en enero, se celebraron plenos en febrero, con lo cual no entendíamos por qué en un pleno extraordinario pues iba pues la batería de reconocimientos extrajudiciales del año anterior. Pero además tampoco entendíamos cómo no iba dentro del orden del día, de los puntos, ningún tema, a excepción de la toma de conocimiento de los decretos que se han llevado a cabo a través de que se decreta la alarma en relación a la crisis sanitaria y al COVID-19. O sea, un pleno urgente en una situación de este tipo, nosotros entendíamos que los temas por lo menos el mayor contenido debía ser de la situación en la que estamos ahora, pues en cuanto a medidas que se van a tomar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas cosas no las entendíamos, y así las pusimos de manifiesto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también pusimos de manifiesto, y yo insistí bastante en la premura y la poca disposición de tiempo material para poder trabajar con esos expedientes y poderlos mirar, o sea, verlos, analizarlos y posicionar nuestro voto. Entonces, como comprenderás, si el pleno se convocaba ayer y después de la Junta de Portavoces se subían esos expedientes a la sede electrónica, pues a final del día, a las 3 de la tarde, 3 de la tarde, y el pleno era hoy a las 10 de la mañana, pues solo en reconocimientos teníamos 18 expedientes, ¿no? O estábamos toda la tarde a piñón
y éramos capaces de mirárnoslo bien y además de quedar con nuestra formación, con los componentes de nuestra formación política, los distintos concejales de cada grupo municipal, y sentarse y debatirlo y para posicionar tu voto, o vamos, eso era materialmente, yo lo planteé, que eso era materialmente imposible, porque además en nuestro grupo municipal hay tres compañeros que están realizando trabajos esenciales, o sea, que están trabajando, que no han dejado de trabajar en todo este estado de alarma, con lo cual, pues, por mucho que tú como portavoz pues te los mires y se los comentes, lo lógico es que ellos, por responsabilidad y por obligación, que para eso son concejales y para eso los ha elegido la ciudadanía, miren los expedientes y sepan lo que están votando, ¿no? Efectivamente. Por lo menos eso es lo que se espera de cada uno de los miembros que forman ese salón de pleno, no que un compañero te diga de qué va y en función a eso decides, ¿no? Yo creo que eso no es el sentido de responsabilidad, y así lo formulé. Doña Soledad, nos acompaña en los platos de Canal 4 TV nuestro compañero Juan Santana. Buenas tardes, doña Soledad. Buenas tardes. Mire, sin intentar de ponerla en un aprieto, a lo largo de todo este tiempo de confinamiento hemos escuchado montones de veces, pero montones de veces, la palabra ineficacia. ¿Se la podemos también añadir al Ayuntamiento de Telde en este caso? Hombre, yo no sé si hablar de ineficacia, pero visto lo que hemos visto decretos y visto, por ejemplo, los decretos que se van a poner en toma de conocimiento en el próximo pleno de este jueves en relación a esta crisis sanitaria, solo he visto pues el ratificar los decretos que han venido a nivel estatal. Yo no he visto ningún decreto específico de este municipio con iniciativas, sinceramente no he visto nada, simplemente se ha seguido la línea a nivel estatal, ¿no? Doña Soledad, se lo digo por esa falta de comunicación que a veces tienen, por ejemplo, la oposición en este caso, ¿no? De no recibir la información adecuada, de no recibirla en tiempo y forma. Pues también, o sea, en esa línea también, o sea, ya no solo las medidas que se puedan tomar o que se hayan tomado, o sea, que se hayan tomado a lo largo de este periodo o que se puedan tomar, sino también en la falta de comunicación. O sea, lo que yo estaba planteando antes es que es imposible que en menos de 24 horas, en menos de 24 horas, suponiendo que no descanses ni una hora, te puedas mirar todos estos expedientes y puedas además debatirlos con tus compañeros y con criterio pues posicionar tu voto, ¿no? Creo que no es de recibo, y evidentemente no son las formas ni los mecanismos, ¿no? No creo que se deba actuar de esa manera, ¿no? No creo que sea la forma correcta, independientemente de que se esté en el gobierno o la oposición. Yo creo que el salón de pleno lo conformamos 27 personas que hemos sido elegidas por la ciudadanía, que nos han puesto ahí, y tenemos una serie de obligaciones y de responsabilidades, y que debemos, desde el momento que prometemos o juramos, las asumimos y las tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, si no se nos traslada, porque desde el gobierno maneja la información, pero a los que no estamos en el gobierno y estamos en la oposición, si no se nos facilita la información y el acceso a esa información, ahora, por ejemplo, vía telemática, porque por el estado en el que estamos, es imposible que puedas ejercer esa función que la gente te ha encargado, ¿no? Y ha depositado el voto en tu partido y en los miembros de tu partido, ¿no? En las personas que lo conforman. Sinceramente yo no lo entiendo, pero bueno, las formas como yo lo manifesté, lo puse de manifiesto ayer también en la Junta de Gobierno, no son nuevas. Estas formas son anteriores a toda esta situación de estado de alarma, esto no es nuevo, con lo cual se ha seguido en la misma línea. Ni tan siquiera ahora que estamos en una situación extraordinaria que nos ha superado absolutamente a todos y demás, ni tan siquiera pues esas formas se han perdido pues para consensuar con el resto, para que todo el mundo una esas manos y aún se unen los esfuerzos para lo que ya no solo lo que hemos pasado, sino lo que queda por pasar, ¿no? Lo que queda por venir, que desgraciadamente ojalá no fuese así, pero creo que viene épocas duras y que no van a ser fáciles, ¿no? Es que yo la verdad que yo no sé, yo lo poco
o no entiendo, ¿no? Pero vamos a tener un pleno telemáticamente cuando tenemos espacios donde se podría realizar ese pleno con la presencia de todos los concejales del salón de pleno, con el señor alcalde. Se podría utilizar tranquilamente un espacio, por ejemplo, incluso podría entrar el público, ¿no? Y por el espacio, hablamos de un pabellón, por ejemplo, el Rita Hernández o el Paco Artiles. El grupo de gobierno se puede, por la distancia que se puede llevar, incluso no de los 2 metros, sino a 5 metros cada uno de distancia, pues para eso tiene una cancha bastante grande y se puede celebrar tranquilamente este pleno, digo yo, ¿no? sé. Ahora enredarnos telemáticamente, galácticamente, y parece ser que vamos a mandar Houston. Yo no sé si el señor ministro Pedro Duque vino a inaugurar esta iniciativa en Telde, digo yo, ¿no? A cortar la... No creo que Pedro Duque esté para esa, ¿no? Mira, yo lo que digo es que ya yo no planteo el medio por el que se hace, ¿no? Yo no cuestiono eso, ¿no? Pero no lo cuestiono porque, bueno, tampoco es el momento. Posiblemente se pueda hacer en el Rita Hernández o en otro espacio si se hubiese buscado esa fórmula y se hubiese trabajado en ese camino. Seguramente se podría haber hecho, vamos, yo no lo descarto, ¿no? Pero bueno, esta es la forma que se ha elegido, ¿vale? Perfecto, yo la acepto, pero proporcióname los medios que necesito para poder preparar este pleno y poder tener todos los datos y poder hacer mi labor, que es la de control y fiscalización del gobierno, que no es otra, ¿no? En la posición en la que estamos como miembros de la oposición. Eso por un lado. Por otro, al ser un pleno urgente, pues no cabe ruegos y preguntas, con lo cual, por ejemplo, ¿no? Con lo cual el control y la fiscalización al gobierno, la oposición no la puede realizar. Volvemos a lo mismo. No vamos a poder ni proponer, ni preguntar, ni valorar, pues, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer. Simplemente vamos a votar una serie de reconocimientos y para de contar. Vamos a ratificar, pues, a poner en conocimiento los decretos que se han adoptado a lo largo de este estado de alarma, que creo que son, si yo no los cuento mal, creo que son 4 o 5 decretos, y poco más. Y luego, pues, el mecanismo que utilizamos. ¿Pero por qué urgente y no ordinario? Telemática y es un pleno extraordinario. En un pleno extraordinario no cabe la fiscalización por parte pero es que llevan de retraso, le deban a la ciudadanía 2 plenos. No te oí lo que le deban a la ciudadanía 2 plenos, porque llevan 2 plenos sin celebrarse, por lo cual pues, aprovechen la ocasión y digan, oye, vamos a hacerle un pleno no extraordinario, ordinario, y para que haya ruego y preguntas, porque hay tiempo. Sí, porque además yo entiendo que, bueno, que si, vuelvo e insisto, si es un pleno extraordinario, es un pleno extraordinario. Normalmente los plenos extraordinarios y extraordinarios urgentes son para temas puntuales, concretos y de máxima urgencia, ¿no? Que no quiere decir que estos reconocimientos no lo sean porque no se pero doña Soledad, no es culpa suya ni responsabilidad del Partido Socialista, pero ¿dónde está la urgencia de cuando ha habido un gobierno que está gobernando y no ha sacado estas medidas es que me está diciendo usted que viene factura del 2019, de un gobierno que si de algo presume de superávit, de algo que presume y se ha presumido por activa y por pasiva que se paga 30 días a los proveedores, por lo cual dígame usted qué factura tiene atrasada y tenga que traerla por urgencia en el mes de mayo del 2020, factura del 2019. Mire, en las matemáticas son sencillas, 2 y 2 son 4, no son 20. Yo te puedo decir que del 2019 que empieza la legislatura, ¿no? Esta nueva legislatura, que, por ejemplo, en el área de servicios sociales, servicio de ayuda a domicilio, pues uno de los reconocimientos es de ese servicio y va desde el mes de julio hasta el mes de diciembre del 2019, por lo cual, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Como te puedo poner un ejemplo de otros servicios, ¿no?
Se incluye además enero y febrero del 2020 y marzo. Pero bueno, que todo lo de estos 6 meses atrás, del 2019, no fueron al salón de plenos, y no creo que es porque no se hayan hecho plenos. Yo creo que plenos ordinarios se han hecho como correspondían, o sea, con lo cual no lo entendemos, ¿no? Pero bueno, se ha hecho así. Nosotros tenemos claro que nuestra obligación ahora mismo es la de estar ahí, y bueno, y esa va a ser nuestra posición y nuestro criterio, independientemente de que entendamos que las cosas no deberían haberse hecho de esta manera, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, vamos a ser responsables, y como lo hemos sido siempre, y en una situación de este tipo vamos a estar ahí porque es lo que debemos estar, es donde debemos estar, y lo que debemos hacer, ¿no? Por responsabilidad. Pues doña Soledad, muchas gracias por atender la llamada de Canal 4 TV. Seguiremos en contacto, por supuesto, haciendo un balance y un análisis de lo que va a ocurrir en ese pleno del próximo jueves, telemáticamente, universalmente y astronómicamente. Muchísimas gracias, Paco, y nada, yo creo que ese seguimiento se tiene que hacer, porque bueno, esto es la bomba, porque además es el primer ayuntamiento que lo lleva a cabo. Por eso tendría que venir, eso señor. No nos podemos olvidar, ¿no? O sea, somos tan eficaces en todo, que somos capaces de ser los pioneros en una cuestión de este tipo, ¿no? La verdad que sí, esto es para felicitarnos todos, ¿eh? Para la verdad que yo premio Nobel a las tecnologías, Ayuntamiento de Telde. En los temas esenciales y que le urgen a la gente y a la ciudadanía, no, pero en esto sí estamos. La verdad, yo voy a hablar con Pedro Duque a ver si puede venir el jueves y cortar pues bueno, el cable. Te lo agradecería mucho. Doña Soledad, muchas gracias por estar con nosotros y atender la llamada de Canal 4. Gracias a ustedes, a los dos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. La verdad que esto no hay por dónde cogerlo. Que se traiga un pleno extrajudicial para el reconocimiento extrajudicial de crédito de factura del 2019. Yo le digo una cosa, que como le cojan el gusto a esto de telemáticamente, Paco, sí. Y esto se alargue mucho tiempo. Sí. Todos sabemos cómo son los funcionarios que no vendrán a trabajar, ¿no? O sea, y nos vamos a quedar en casa todos telemáticos. No, se van a quedar en casa. En su casa los telemáticos. Digo, y yo puedo conectarme, se me olvidó preguntarle a ver si la ciudadanía se puede conectar telemáticamente también a ese pleno. Deberíamos de tener también los ciudadanos de Telde, ¿no? Cada uno su conexión. Para ver cómo va el pleno que dicen uno y otro. La idea de Pedro Duque es buena, ¿eh? Sí, hombre, por la experiencia, como es el primer ayuntamiento de toda España y universalmente que va a celebrar un pleno. Ya fuimos a China también. También, a Corea. Fuimos a Corea a buscar un premio. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.